Buenas tardes. Esperando que hayan disfrutado de una placentera comida, les damos la más cordial bienvenida a la primera mesa redonda, Seguridad Jurídica y Aplicación del Derecho, en el marco de nuestro primer Congreso Bienal, Seguridad Jurídica y Democracia en Iberoamérica. Como coordinador de la mesa, preside don Juan Antonio Xiol Ríos, presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo de España, de quien me permitiré leer una reseña curricular. Ingresó por oposición en la carrera judicial en 1971. Desempeñó el cargo de primera instancia de juez de primera instancia e instrucción sucesivamente en Cerverá, Lérida, en Terrassa y en Sant Feliu de Llobregat, Barcelona. En 1976, por oposición, obtuvo el título de magistrado especialista en lo contencioso administrativo, cargo que ejerció en las salas de Bilbao y de Barcelona. En 1978 fue designado magistrado adjunto al presidente del Tribunal Supremo. En 1982, también por oposición, obtuvo plaza como letrado del Tribunal Constitucional, sin perder sus derechos en la carrera judicial. Fue secretario general del Tribunal Constitucional desde 1982 hasta 1986. En 1986 fue nombrado director general de Relaciones con la Administración de Justicia. En 1987 fue nombrado magistrado del Tribunal Supremo, como magistrado especialista de la Sala de lo Contencioso Administrativo. En 1990 fue designado por el Senado vocal del Consejo General del Poder Judicial Español. Fue presidente de la Comisión de Estudios Informes. En 1996, por renuncia al cargo de vocal del Consejo General del Poder Judicial, se incorporó al Tribunal Supremo, desempeñando la función de magistrado de la Sala Tercera. En julio del 2005 fue nombrado presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo, cargo que ejerce en la actualidad. Es miembro de la Comisión General de Codificación y ha sido presidente de la Junta Electoral Central. Entre los distintos reconocimientos que ha recibido están la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, el Premio Pelayo para juristas de reconocido prestigio en su 15ª edición, año 2009, el Premio Puñetas de Oro, concedido por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos, ASIJUR, en el año 2012, y la Gran Cruz de San Raimundo Peñafort, del que aún está en posesión. No está por demás decir que ha participado en numerosas conferencias en el mundo jurídico, así como en la elaboración de distintos libros y artículos. Tiene la palabra don Juan Antonio Xiol Ríos. Buenas tardes a todos. La mesa que vamos a iniciar versa sobre la seguridad jurídica y la aplicación del derecho. Tenemos aquí grandes especialistas de España y de Iberoamérica que van a plantear sus puntos de vista sobre esta cuestión. El desarrollo de la mesa está previsto en el sentido de que cada ponente hable como máximo 25 minutos y exponga su particular visión sobre el problema. Con carácter general y a título de introducción, yo diré que la seguridad jurídica es un concepto, el concepto de seguridad en general, es un concepto que excede del ámbito estrictamente jurídico, puesto que significa algo tan humanamente relevante como la evitación del daño. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, la seguridad tiene una especial significación, aunque no solamente para el derecho, también lo tiene para otras disciplinas. Desde el punto de vista de la filosofía, por ejemplo, muchas veces equiparan los pensadores la seguridad a la certeza y se preguntan si la certeza equivale o no a la verdad. Desde el punto de vista económico también se utiliza un concepto de seguridad en el sentido de evitación de los riesgos y de jugar con los riesgos. Y finalmente existe también un concepto social más directo, más relacionado con el ejercicio del poder político, que es la seguridad entendida como protección. Desde el punto de vista del derecho, sin embargo, la palabra seguridad es una palabra que tiene una extraordinaria importancia porque en realidad viene a identificarse con la finalidad misma del derecho. Podemos decir
que el derecho existe allí donde se logra que haya seguridad, que por eso la llamamos seguridad jurídica, pero seguridad en sentido propio, y no existe, o al menos presenta muchos defectos allí donde no se consigue que exista esta seguridad. Porque el derecho tiene como finalidad principal es salvaguardar la realidad existencial de los seres humanos, estableciendo normas de convivencia que prescriban las conductas más adecuadas para evitar y prevenir los daños que nos puede causar la naturaleza y la vida en sociedad. Desde ese punto de vista, por lo tanto, podría decirse que la seguridad es la finalidad misma del derecho, es el derecho mismo. Y un relevante procesalista español, como que todos ustedes probablemente conocen, Guasp, dijo que en realidad el derecho no es casi en un 90% más que una gran medida de seguridad. Por ello no es de extrañar que muchas constituciones, como ocurre por ejemplo con la española, coloquen a la seguridad en un plano primordial, concretamente la nuestra en la exposición de motivos, al establecer cuáles son los fines que persigue la nación española, equipara a la libertad, a la justicia y a la igualdad, equipara precisamente la consecución de la seguridad. Pero también desde el punto de vista jurídico, los juristas sabemos que el concepto de seguridad no solamente se proyecta en esta idea general acerca de la eficacia en lograr la finalidad que el derecho persigue, sino que se proyecta también internamente en una serie de técnicas que tratan precisamente de garantizar la propia subsistencia y la efectividad del derecho. Por ejemplo, las normas que existen en relación con la obligación de publicar las leyes, en relación con la irretroactividad de las normas restrictivas de derecho, en relación con la prescripción, con la caducidad, con la prohibición o proscripción de la buena fe, de la arbitrariedad, con el principio de confianza legítima. Todas estas son normas de las que se dota el ordenamiento jurídico, que pueden parecer quizá artificiales, que a veces el ciudadano común no acaba de entenderlas del todo desde el punto de vista de su justificación, pero que sin embargo son instrumentalmente necesarias para que el derecho cumpla con su finalidad. Por eso yo querría destacar aquí que la seguridad no es simplemente una situación de inestabilidad derivada de situaciones de dominación o de abuso. Eso no es seguridad jurídica, no es seguridad desde el punto de vista jurídico. La seguridad jurídica necesariamente tiene un trasfondo con los principios jurídicos, con los principios constitucionales, porque si no, no es verdadera seguridad jurídica. Y tiene, por qué no decirlo claramente, un verdadero trasfondo ético, porque el derecho es una realidad que se mueve en el mundo de la ética. Yo simplemente quiero reflejar, simplemente porque es un documento muy reciente en el ámbito europeo, un informe que ha firmado recientemente el presidente del Banco Central Europeo, dirigido al Gobierno español, donde, al hablar de la problemática que plantean los lanzamientos, las ejecuciones hipotecarias desde el punto de vista del sistema bancario, aunque enfoca la cuestión evidentemente desde el punto de vista económico, sin embargo dice hay que tener en cuenta que hay que evitar los riesgos morales. Y yo me quedaría con esta idea. La seguridad está relacionada con la ética. Esta necesidad de evitar el riesgo que supone la implantación y el lograr la seguridad está relacionada también con riesgos de carácter moral. Y ya sin más, voy a dar entrada a los distintos ponentes, a los cuales voy a ir presentando brevemente. El primero de ellos es Roberto Gurgeu Santos Monteiro, que es fiscal general de la República Federativa de Brasil y presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Es licenciado en Derecho por la Facultad Nacional de Río de Janeiro, fue abogado en distintas capitales, comenzó su carrera como fiscal en el año 1982, fue promovido a distintos cargos dentro de la carrera fiscal, actuó como fiscal adjunto en las elecciones generales entre 2002 y 2004, fue miembro del Consejo del 4 de Coordinación y Revisión del Ministerio Público Federal de Medio Ambiente y Patrimonio desde su creación y fue su coordinador entre 1995 y 2002. A lo largo de su carrera se presentó ante la Corte de Apelaciones, el Tribunal Federal de la Primera Región, el Tribunal Superior Electoral y posteriormente ante el Tribunal Supremo. También tiene una faceta asociativa, puesto que se unió a la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Fiscales, asumiendo el cargo de presidente de la institución desde 1987
a 1989. Como he dicho, ocupa el cargo de Fiscal General de la República Federativa de Brasil y presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Ocupa, por lo tanto, un cargo muy relevante y estoy seguro que las experiencias que nos va a transmitir desde el punto de vista de la seguridad jurídica dentro de estos 25 minutos de que disponemos los ponentes, pues serán muy interesantes para todos. Puede pasar, por favor, a la tribuna. Boa tarde a todos. As primeiras palavras hão de ser o agradecimento pela honra do convite para participar de evento tão significativo. A distinção de fazer breve exposição sobre tema de especial relevância para auditório da mais alta qualificação e integrando um grupo composto por eminentíssimos juristas, tomo-a como homenagem à Procuradoria-Geral da República e ao Ministério Público brasileiro e constitui a um só tempo privilégio e desafio invencível para esse modesto expositor. Pretendo apresentar-lhes alguns problemas relativos à segurança na aplicação do direito, na perspectiva de quem integra o Ministério Público brasileiro há 30 anos. Na verdade, a perspectiva não acadêmica, como a que tivemos magnificamente do professor Tércio Sampaio Ferraz na conferência de abertura, mas na visão de um fiscal, na visão de um procurador da República, e visão que se faz decorrido um quarto de século da vigência da Constituição de 1988, que redemocratizou o meu país. Embora muitos aspectos pudessem ser lembrados, selecionei a amostra deles segundo o critério da generalidade. Procedo a uma imprescindível e brevíssima antropologia jurídica. Demonstrar a existência de suficientes pontos comuns em nossos direitos, capazes de distingui-los como parentes próximos na família continental, é programa, evidentemente, para uma linha inteira de pesquisa universitária e não o objeto de breve intervenção como esta que lhes submeto à consideração. Diria, no entanto, que o caráter ibero-americano de nossos direitos encontra precisamente no tema deste congresso um bom exemplo, cuja exposição pode ser auxiliada pelo contraste proporcionado pela antropologia jurídica comparada. E ela se torna tanto mais necessária desde que o direito ocidental perdeu seu substrato metafísico consensual de ordem religiosa. É o fundamento cultural subjacente ao direito de nossos povos que lhe dá o sentido de unidade e justifica esta jornada, ainda que fortemente influenciada pela religião. Numa perspectiva mais ampla, a segurança jurídica parece corresponder a um valor do Ocidente, quando nos recordamos, por exemplo, que a filosofia oriental, sob diversas aparências, enfatiza a impermanência e a insubstancialidade de todas as coisas, que se alternam em fluxo eterno. Seria, porém, equivocado crer que a tenacidade com que o Ocidente moderno busca a segurança no direito tenha gerado nos sistemas romano-germânicos uma unidade de pensar por oposição aos povos do Oriente. Seja lembrada, de um lado, a novela Michael Kohlhaas, de Heinrich von Kleist, que li ainda na juventude e cujos pormenores da ação já se dissiparam nas brumas da memória. Ficou da trama que o criador de cavalos, tiranizado pelas autoridades germânicas, procurou por mais de uma vez desconstituir as ilegalidades das quais vitimadas por meio da via judicial. Não tendo conseguido, destruiu a paz do reino, em nome de seu ideal de justiça,
e terminou executado na temível roda por conta da morte de inocentes e do incêndio repetido de casas. A obra passou à memória literária dos povos da Europa Central como exemplo da impossibilidade do exercício desmesurado, mesmo de pretensões legítimas, que haveria de ser punido pelos excessos terríveis cometidos contra a comunidade. Eis aí mensagem clara em prol da segurança jurídica e a serviço da proteção da coletividade. Já em nosso universo ibérico, temos o Quixote, que por motivos humanitários revoga éditos reais e liberta presos de quem se apiedou em suas andanças pelas estradas de Espanha. Indagado por Sancho dos motivos que lhe autorizariam a medida, respondeu: não toca, nem cabe aos cavaleiros andantes averiguar se os aflitos, agrilhoados e oprimidos que encontram pelo caminho, vão daquela maneira ou estão naquela angústia por suas culpas ou suas graças. Toca-lhe somente ajudá-los por necessitados, pondo os olhos em suas penas e não em suas velhacarias. Por certo que Cervantes tinha os olhos postos na realidade à sua volta e colocou seu cavaleiro a serviço da causa da justiça, consistente ali na libertação dos oprimidos pelo direito. Temos aqui uma atitude em tudo diversa da precedente. O direito era opressão e a segurança dele emanada a mais pura expressão da inexorabilidade do jugo dos poderosos. Daí não haver maiores problemas na postergação do direito e de sua certeza, pelo ato individual de quem se dedica, por conta própria, a desentortar as coisas erradas do mundo. Com toda razão, Quixote segue constituindo, sobretudo entre nós, a personificação de quem não se dobra às injustiças, antes repara-as a seu modo. O fascínio exercido pelo Quixote, particularmente sobre nossos povos, parece ter duas causas históricas específicas que ainda repercutem em nossa concepção jurídica. O projeto colonial que hoje nos irmana no mundo ibero-americano já significou, a partir de determinado momento, a imposição de domínio aos habitantes da América, aí incluídos os próprios peninsulares lá radicados e seus descendentes. Embora a justiça fosse a primeira e mais importante atribuição do rei, sua aplicação acabava por se confundir com a própria ordem social e política do reino, disso derivando o senso de justiça como aplicação da lei. Daí que a experiência colonial não deixou de herança grande apreço pelo direito no Novo Mundo. É certo que o transcurso de cerca de 2 séculos de independência das nações americanas tende a apagar essa memória negativa em relação ao direito, que, contudo, ainda permanece latente. Entretanto, é na resistência aos regimes totalitários, que ainda ontem assolaram nossos países de ambos os lados do Atlântico, que a justa indignação quixotesca contra o arbítrio rebrilha. A repulsa do Quixote, a tortura dos galeotes oprimidos, é espelhada na repugnância dos atuais juristas ibero-americanos pelos regimes de força que há pouco desapareceram entre nós. Aliás, espero que o cavaleiro da triste figura nunca nos deixe de iluminar o caminho com sua rebeldia ao arbítrio, seja estatal ou privado. Sem embargo disso, é preciso ver como essa ânsia pessoal pela justiça individual pode conviver com direitos positivos, hoje vigentes não mais pela imposição das metrópoles coloniais ou pelo arbítrio interno, mas pela autoridade de parlamentos de nações redemocratizadas, cuja obra se sujeita a mecanismos variados de controle de constitucionalidade. Atingimos, assim, os aspectos da ideia de segurança jurídica e aplicação do direito que lhes queria expor. Antes de me dedicar a elas, gostaria de precisar um pouco melhor a noção de segurança jurídica subjacente às considerações seguintes. Razões multisseculares de desconfianças fundadas do direito positivo, reconfirmadas em medida exponencial por ditaduras recentes, formam as circunstâncias das gerações de juristas ibero-americanos que ocupam posição de destaque em nossos países. Então, o aspecto mais geral a ser enfrentado
quando se pensa em segurança na aplicação do direito, tem a ver com aquilo que hoje, gademerianamente, se designa por pré-compreensão, mas que décadas antes foi objeto da atenção de Ortega y Gasset. O primeiro ponto há de ser, portanto, o exame de como as circunstâncias mencionadas influem na percepção da segurança jurídica entre nós. Embora suponha que algo do fenômeno se reproduza em medidas variadas em cada um dos países aqui presentes, atenho-me agora à observação do que se passa no Brasil, desde 1988, quando passou a vigorar a nossa nova Constituição Democrática. Em primeiro lugar, eu comentaria o transplante, do que eu chamaria dos transplantes dos modelos de sabotagem do legislador ditatorial para a ordem democrática. Se minha percepção do fenômeno não me engana, pratica-se hoje no Brasil o transplante para o regime democrático de modelos de rebeldia do jurista contra a lei ditatorial, quando se trata de equacionar as tensões entre a justiça e a segurança jurídica. Isso se dá quer como repulsa ao arbítrio pelos mais velhos, que sofreram sob o autoritarismo, quer agora pela incorporação à crítica das gerações mais novas de juristas dos padrões moldados durante os tempos de exceção. A falta de legitimidade do poder político exercido sob o regime decaído terminou por suprimir no jurista o apreço pelas normas jurídicas. Sempre que possível, lançava-se mão de modos heterodoxos e lá não muito fiéis de lidar com textos normativos, em nome da realização da justiça no caso concreto. Em poucas palavras, os juristas habituaram-se à correção judicial na medida do possível, da injustiça legal. O fenômeno é velho, do tempo do Quixote, como se viu. Na linguagem da época de Cervantes, o jurista brasileiro entortava o direito positivo torto, na esperança de assim obter, em alguma medida, a reta justiça. Um exemplo, o mundo jurídico ignorou solenemente a emenda à Constituição ditatorial brasileira que condicionava o ingresso em juízo ao prévio exaurimento do contencioso administrativo. Mas a sobrevivência da prática cobra hoje o seu preço. A profissão de fé na supremacia da solução de justiça pessoal foi transposta para a ordem democrática, apesar de sua justificativa racional, jurídica e moral ter desaparecido. Embora de todo justificada no âmbito dos regimes de força do passado, a superioridade da solução pessoal do caso, como razão de ser do sistema de aplicação do direito, não parece mais ter sentido no Estado de Direito democrático. De um lado, o poder deixou de ser totalitário e, portanto, o defeito de origem não contamina a fonte do direito. De outro, a segurança jurídica é elemento inerente ao Estado de Direito. A vigência atual de velhos esquemas de contrafação do direito autoritário despreza a observação aguda de Hadbro de que, embora a segurança jurídica não seja como a justiça um valor absoluto e primário, um direito inseguro é ao mesmo tempo também injusto, porque não lhe é dado assegurar a igualdade de tratamento em casos iguais no futuro. Mais do que somente afetar a justiça isonômica, semelhante procedimento ataca mesmo a justiça. Semelhante procedimento ataca mesmo a justiça material da regra jurídica, na medida em que a impede de desenvolver o fim para o qual democraticamente pactuada. A estratégia da supremacia das soluções casuísticas sobre as legislativas encontra sua expressão quer no solapamento das fontes parlamentares e mesmo constituintes de direito, quer na construção de soluções de casos a partir de meras soluções fundadas em critérios pessoais do legislador. A segurança jurídica na aplicação do direito pode ser ameaçada pelo ato de desconsideração deliberada de normas vigentes. E então se pode falar de uma interpretação derogatória do direito legislado. A substituição dos parâmetros legislados no Brasil pelos tidos por mais corretos pelos órgãos judiciários
foi ao ponto de demandar do Supremo Tribunal Federal a edição de um enunciado vinculador de jurisprudência, no qual se consolida o entendimento de que apenas a declaração de inconstitucionalidade permite ao juiz afastar a incidência da lei no caso que há de julgar. Ao menos na forma em que praticado no Brasil, o chamado neoconstitucionalismo representa outra forma de consolidação entre nós da supremacia das soluções de casos individuais sobre as diretivas gerais do direito democrático, seja em sua expressão constitucional, quer na legal. E o eminente professor Tércio Sampaio Ferraz lembrou aqui um dramático depoimento de ex-juiz da nossa Suprema Corte a respeito. O neoconstitucionalismo diferencia-se claramente do procedimento anterior. Enquanto a rebeldia contra o direito escrito nasceu e se desenvolveu como modo prático do foro brasileiro, o neoconstitucionalismo pretende-se fundado e justificado no direito constitucional democrático. Seria o método adequado à sua realização. Nele se ressalta a liberdade do juiz na concretização do direito a partir diretamente da Constituição. O tema já foi objeto de brilhante crítica metodológica de um dos condutores desse congresso, o professor Humberto Ávila, de modo que me limito a recapitular o essencial de trabalho extremamente acurado do professor. O engano da versão brasileira do que se convencionou chamar de neoconstitucionalismo assenta-se na falsa premissa inicial de que a Constituição brasileira, à semelhança de outras votadas na redemocratização de várias nações, teria o caráter principiológico. Isto é, seria caracterizada por se guiar muito mais por princípios do que pelas regras em sentido estrito. A partir do equívoco na identificação da espécie normativa preponderante na Constituição brasileira de 1988, que tomo como paradigma das demais, extraem-se as falsas bases seguintes do programa, a começar pela ponderação de valores como método adequado à aplicação do direito constitucional. Considerando, por sua vez, que a ponderação só se realiza caso a caso, haveria de prevalecer a justiça particular, materializada na sentença, em detrimento da geral, expressa na Constituição e nas leis. Daí, por fim, o predomínio do judiciário sobre o legislativo democraticamente legitimado. O encadeamento lógico da crítica mencionada, que retrata a transmissão em cadeia do erro da primeira premissa às demais e à conclusão defendida pelo nosso neoconstitucionalismo, parece absolutamente preciso. Basta acompanhar-lhe os passos para se perceber a ameaça à segurança jurídica inerente a um modelo atomizado de fixação do direito positivo a cargo do juiz. Agregaria apenas que o predomínio da justiça construída com base no caso pode calhar bem a um sistema de criação ou de declaração judicial do direito, como a common law o testemunha. Seu transplante para países de sólida formação romana oferece, contudo, dificuldade quase insolúvel. O risco do estilhaçamento do direito nos países ibero-americanos é enorme, porque neles não existe a vinculação jurídica aos precedentes, ao contrário do sistema anglo-americano. Assim, o juiz imerso em ordem jurídica de perfil continental fica livre para ponderar o que desejar no caso concreto, pois não está juridicamente compelido a seguir precedentes de tribunais superiores, porque, formal e aparentemente, sua vinculação se dá apenas em relação à Constituição e à lei. Temos aí o pior dos dois mundos. Esse estado de coisas leva a um segundo novo problema, também relativo à segurança jurídica. Aqui só poderei me referir brevemente. E que problema é esse? É a pressão sobre os tribunais superiores e os seus efeitos na segurança do direito. A miríade de sentenças fundadas em critérios particulares de justiça impele o sistema a alçar número crescente de causas a instâncias cada vez mais elevadas,
com abarrotamento de órgãos superiores do Judiciário. Para que tenham uma ideia, só o mais alto tribunal do Brasil, o Supremo Tribunal Federal, apreciou, segundo seus próprios números, nada menos que 90.050 feitos em 2012. A superabundância de processos nos níveis mais elevados do aparelho judiciário produz efeitos nocivos à segurança jurídica. Na melhor das alternativas, retarda a realização do direito, de modo que ele fica incerto por mais tempo. Já no cenário mais grave, o excesso de demandas no ápice das organizações judiciárias provoca decisões díspares para casos iguais. De um lado, porque quanto mais instâncias se galgam, maiores são os riscos da alha forense. Os acidentes processuais e não o direito material tendem a assumir o protagonismo no epílogo dos casos. De outro, e esse é assunto pouco estudado, o aumento exponencial de processos nos graus superiores dificulta, se não o impede, o esforço acadêmico de sistematização do direito, em busca não só da regularidade típica das ciências, mas indispensável a previsibilidade na aplicação da lei por toda a comunidade jurídica. Repertórios de julgados de altos tribunais, aos quais mensalmente se somam milhares de casos, formam em pouco tempo não mais que uma massa caótica de decisões insuscetível de ser ordenada em um todo dotado de coerência mínima. Porém, não apenas de mazelas judiciais sofre a segurança jurídica. Fator outrora em maior relevo na polêmica da segurança jurídica, a adequada redação das leis tem sido um tanto esquecida contemporaneamente. Provavelmente como resultado da hipertrofia dos defeitos da justiça particular da sentença. O esquecimento é imerecido, pois, como salientou entre nós o clássico Vitor Nunes Leal, saudoso juiz do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, tal é o poder da lei que a sua elaboração reclama precauções severíssimas. Quem faz a lei é como se estivesse acondicionando materiais explosivos. As consequências da imprevisão e da imperícia não serão tão espetaculares e quase sempre, só de modo indireto, atingirão o manipulador, mas podem causar, sim, danos irreparáveis. Entre tantos outros fatores a comprometer a segurança jurídica, mencionaria aqui a característica da legislação mais moderna, o problema do que chamamos no Brasil das leis medida, especialmente quando editadas ou gestadas no Executivo e aprovadas nos parlamentos de modo rápido, sob a pressão de supostos imperativos inadiáveis. A incessante edição de leis medidas, ditadas em geral por eventos econômicos, reconduz o jurista ao problema da justiça particular, com claro comprometimento do contexto sistemático em que inserida. Lê-se no autor referido, Vitor Nunes, as leis feitas de afogadilho para atender a certas situações mais prementes são as maiores responsáveis pela mutilação dos institutos jurídicos. Nelas, o legislador tem em vista um resultado imediato a atingir e não se dá o trabalho de estudar as repercussões que tais alterações provocam no sistema jurídico em vigor. Se a justiça aqui não chega ao nível de particularidade da sentença, tampouco está à altura da justiça geral que se espera do legislador. Antes se registra, muitas vezes, o rompimento da unidade do direito com contradições no sistema e, portanto, com a incerteza sobre o direito vigente. Aproximo-me do encerramento, temos o nosso horário e não quero que perca o trem o nosso eminente coordenador da mesa. Observo que, após ter insistido tanto nos agravos cometidos à segurança jurídica pelo ideal de justiça particular imposto por nossa consciência solitária, talvez devamos tirar mais alguma lição de sabedoria de Cervantes. Recordemos apenas que, tão logo libertados por Quixote, os prisioneiros agrediram o cavaleiro por se recusarem a prestar homenagem à sua dama. Ouso dizer, à guisa de encerramento,
que parece chegado o tempo de nos protegermos da chuva de pedras que a soltura de nossos sentimentos particulares de justiça pelo mundo nos faz cair sobre a cabeça. Muito obrigado. Chuva no tempo, né? A continuación va a hacer uso de la palabra Ruth Marina Díaz Rueda, que es presidente de la Corte de Justicia de Colombia. Se licenció en la Universidad Santo Tomás de Aquino de Bucaramanga y como especialista en Derecho de Familia de la Universidad Externado y Universidad Autónoma de Bucaramanga. Es también especialista en Derecho Procesal y Derecho Administrativo. También Derecho Comercial y Derecho Mercantil en el Aula Iberoamericana de España. Ha sido catedrática en varias universidades, Santo Tomás, Libre y Unisan Gil. Ha ejercido toda su profesión como juez, desempeñando en diversos destinos. Fue nombrada magistrada del Tribunal de San Gil, siendo escogida, y este es un dato importante desde el punto de vista de la carrera judicial, como la mejor magistrada de Colombia en el año 1993. Posteriormente pasó a la Sala Civil del Tribunal de Bogotá, en el año 2006 a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema, y en el 2007 y 2010 fue presidenta de esta sala. Me siento, por lo tanto, especialmente identificada con ella. En el año 2012, vicepresidente de la Corte Suprema. Y durante la segunda mitad del año 2010 y del año 2011 fue presidenta de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial. Desde enero de 2013 es presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Tiene la palabra. Buenas tardes. Para mí es muy grato disertar sobre el importante tema seguridad jurídica y aplicación del derecho. Me ocuparé básicamente en mi exposición de esbozar algunas ideas y reflexiones circunscritas a la actividad judicial en Colombia relacionadas con los elementos que en el ámbito de la aplicación del derecho por los jueces fortalecen o aseguran la vigencia de la seguridad jurídica y también de algunas circunstancias que interpreto la afectan en razón a que son generadoras de incertidumbre en cuanto se apartan de los criterios que durante algún considerable tiempo se han aplicado o cuando se reclaman condiciones adicionales para el reconocimiento o protección de un determinado derecho. Como podrá advertirse, no es de mi interés empeñarme en proponer o defender alguna teoría concerniente a la seguridad jurídica, porque ante un auditorio de tan altas dotes intelectuales como el que nos acompaña, no alcanzaría mayor interés la disertación, por lo que acogiéndome a las pautas divulgadas por los organizadores del presente evento académico, me ocuparé en especial de indagar acerca de la temática mencionada. No obstante lo reseñado, en cuanto a que no abordaré un estudio teórico, se torna pertinente expresar que en términos generales, siguiendo a Radbruch, interpreto la seguridad jurídica como un valor supremo de la organización social y por ello preeminente. Asimismo advierto que es un principio jurídico orientado a propender por la estabilidad institucional y la vigencia de la ley, circunstancias estas que contribuyen a generar las condiciones necesarias para garantizar los derechos de los asociados y su efectiva protección dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que debe estar sustentado en un orden político, económico y social justos. También se tornan esclarecedoras las ideas del maestro Guillermo Cabanela de Torres, para quien la seguridad jurídica es la estabilidad de las instituciones y la vigencia auténtica de la ley, con el respeto de los derechos proclamados y su amparo eficaz ante desconocimientos o transgresiones por acción restablecedora de la justicia en los supuestos negativos dentro de un cuadro que tiene por engarce
el Estado de Derecho. En el ámbito de la aplicación del derecho por los jueces, especialmente sobre asuntos relacionados con el derecho privado, resulta pertinente resaltar lo siguiente. En sistemas políticos y económicos como el vigente en la República de Colombia, en donde constitucionalmente está consagrado que es un Estado social de derecho que ampara los derechos adquiridos, la propiedad privada, la libertad para la actividad económica, la iniciativa privada y la libre competencia económica, a su vez en el que se contemplan garantías para el trámite de los juicios como el debido proceso, la prevalencia del derecho sustancial, el efectivo acceso a la administración de justicia y el sometimiento del juez al imperio de la ley, entre otros, tales prerrogativas se erigen como uno de los mayores soportes para la preservación de la seguridad jurídica. También cabe destacar como aspecto que contribuye a robustecer el mencionado postulado, el concerniente a la autonomía e independencia de los jueces, principios democráticos estos de linaje constitucional desarrollados en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia vigente desde 1996, en la que se prevé que ningún superior jerárquico en el orden administrativo o jurisdiccional podrá insinuar, exigir, determinar o aconsejar a un funcionario judicial para imponerle las decisiones o criterios que deba adoptar en sus providencias. No obstante, es de anotar que la Corte Constitucional determinó que la citada disposición no excluye el carácter vinculante que en determinados eventos pueda tener la doctrina constitucional, concretamente cuando se utiliza como elemento integrador, porque en este caso, se reitera, es la propia Constitución, ley suprema, la que se aplica. Asimismo, la implementación de un sistema de carrera judicial se ha concebido como una estrategia adecuada para fortalecer la calidad de la función judicial y al respecto valga mencionar la opinión del catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad del País Vasco, Francisco Javier Esquiaga Ganuzas, quien propone que para ello se debe procurar seleccionar jueces honestos, formarlos bien y diseñar una carrera judicial adecuada en la que se promocione por méritos y con criterios objetivos, lo cual contribuye para hacer efectiva la seguridad jurídica, ya que se busca el ingreso de profesionales con una adecuada formación intelectual y de paso se fortalece la independencia judicial. También se resalta como aspecto que favorece la nombrada institución la posibilidad de tomar en cuenta la jurisprudencia como criterio auxiliar de la actividad judicial, así sea en términos de doctrina probable, institución esta que en Colombia rige desde 1896, bajo el señalamiento de que 3 decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema de Justicia como Tribunal de Casación sobre un mismo punto de derecho constituyen doctrina probable y los jueces podrán aplicarla en casos análogos. Lo anterior deriva del hecho de que en el procedimiento civil colombiano el recurso de casación tiene por fin primordial unificar la jurisprudencia nacional y proveer la realización del derecho objetivo en los respectivos procesos. Asimismo, se torna pertinente acotar que el Código General del Proceso, que aún no ha entrado a regir, introduce nuevos elementos en lo concerniente a la finalidad del citado medio de impugnación, al indicar que busca defender la unidad e integridad del ordenamiento jurídico, lograr la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por Colombia en el derecho interno, proteger los derechos constitucionales y controlar la legalidad de los fallos, de donde se infiere que plantea un amplio margen de acción
para garantizar la seguridad jurídica. Además, porque expresamente se faculta a la Corte Suprema para casar las sentencias aún de oficio, cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio público o atenta contra los derechos o garantías constitucionales. Con relación a la última norma citada, se ha dicho que con ella se busca restringir o limitar el examen del asunto objeto de impugnación extraordinaria por vía de la acción de tutela, institución esta que, aunque de suma utilidad en lo concerniente a la defensa y protección de los derechos fundamentales, cuando se ha abordado el estudio de ciertas problemáticas relacionadas con el derecho privado, genera gran incertidumbre, por lo que termina afectando la seguridad jurídica. Acerca de la situación reseñada, la Corte Suprema, en el acto de conmemoración de los 10 años de expedición de la Constitución Política, expuso, comillas, por buena la tutela merece que se la proteja de los abusos inescrupulosos que la están asfixiando. No es posible que se la utilice en detrimento del más preciado bien con el que debe contar una sociedad, la seguridad jurídica. No es razonable que se sirvan de ella para burlar uno de los más caros principios de la juridicidad a nivel mundial, la cosa juzgada. No es admisible que se pretenda invertir y subvertir el orden de las etapas y las instancias procesales para que los inferiores revoquen las decisiones de los superiores. No es coherente que el juez ordinario contradiga las decisiones de otra jurisdicción o viceversa. Cierra comillas. Y en otro foro sostuvo que la estructura del mencionado mecanismo procesal, orientada hacia la consecución de la seguridad jurídica, ha sufrido un duro revés en virtud del mal uso de la acción de tutela, no solo porque su proliferación injustificada ha creado mecanismos de desplazamiento de los procedimientos regulares, con el consecuente entrabamiento de los litigios sometidos a los mismos, sino por el intento de desconocimiento por esa vía de las decisiones judiciales, pues luego de concluidos los trámites ordinarios de un proceso y obtenida por la vía de los mismos, la decisión que debe ser definitiva se acude a la tutela para multiplicar ficticiamente las instancias y para revivir un conflicto ya fenecido, lo cual se traduce en el absoluto irrespeto por la función del juez y en el desconocimiento por las decisiones correspondientes, lo que a su vez se concreta en un desestímulo frente al esfuerzo que demanda toda decisión judicial y frente a la responsabilidad que el juez debe asumir en relación con la misma como dispensador de justicia. Y esa percepción se mantiene hoy, especialmente por la multiplicidad de supuestos ideados por la jurisprudencia constitucional para la procedencia de dicho amparo frente a los fallos judiciales. No obstante lo anotado, cabe resaltar que en pro de la seguridad jurídica se reconocen factores como el de la inmediatez o el criterio de razonabilidad sustentado de la decisión cuestionada para declarar la improcedencia de la acción de tutela o disponer su denegación. Finalmente, en el ámbito del proceso, la jurisprudencia ha reconocido como esenciales soportes de la seguridad jurídica y por ende de aplicación con criterio estricto, institutos como el de la cosa juzgada, la caducidad, la congruencia, asimismo la consagración taxativa de las causales de nulidad con la posibilidad de su convalidación o saneamiento, además de la limitación de los recursos a los eventos expresamente contemplados en la ley. Ahora, en lo que concierne a los aspectos que pueden incidir de manera negativa en la seguridad jurídica, primeramente es necesario precisar que en la actividad del órgano legislativo
se presentan circunstancias que pueden crear un ambiente propicio para tal efecto, pues en palabras del maestro brasileño Humberto Ávila, en ese entorno hoy el nivel de inseguridad jurídica asumió un grado nunca antes alcanzado, en donde los términos complejidad, oscuridad, incertidumbre, indeterminación, inestabilidad y discontinuidad del ordenamiento jurídico sirven para ilustrar ese momento. Y de otro lado sostiene que se ha llegado al punto de hablar de lluvia de leyes, histeria legislativa y caos legislativo. Además se habla de huracán normativo, incontinencia legislativa, aluvión de normas. Las reseñadas circunstancias inevitablemente tienen incidencia al momento de aplicar la ley y cuando se trata de disposiciones que no comportan claridad o se tornan incompletas, se amplía para el juez la posibilidad de asumir su interpretación, dando ello lugar a múltiples criterios que en la práctica no es posible controlar adecuadamente a través de los mecanismos procesales válidamente autorizados para controvertir o impugnar las decisiones, por lo que se mantiene latente una situación de incertidumbre. Lo anterior tiende a agravarse cuando el ánimo de los jueces está permeado por concepciones propias del denominado activismo judicial, que aunque pueda estar orientado por la idea de justicia material, al igual que por asegurar la vigencia de los derechos fundamentales, no escapa a juicios subjetivos o a planteamientos basados en concepciones ideológicas que no pocas veces desarmonizan o inclusive pueden llegar a oponerse al orden institucional, además de no apoyarse técnicamente en métodos de interpretación y aplicación del derecho. Informan acerca de esta situación las discusiones y tensiones entre quienes podrían llamarse los neoconstitucionalistas y los jusprivativistas, originadas por el énfasis de los primeros en la defensa de los derechos fundamentales, planteando inclusive la limitación del poder del Estado en cuanto sea necesario y posible jurídicamente, en tanto que los segundos, no obstante reconocer que la iniciativa privada tiene que impregnarse de los postulados que orientan la justicia social, reclaman sindéresis y prudencia para no sacrificar el contenido científico del derecho, resaltando que el respeto por la autonomía privada tiene que ser una de las principales directrices del Estado constitucional de derecho, sin que se oponga, por ejemplo, a la protección especial consagrada en favor del consumidor en la comercialización de bienes y servicios. Acerca de algunos aspectos relacionados con la problemática originada por la aplicación de los derechos fundamentales en las relaciones particulares y como antes se indicara, puede dar lugar a la inseguridad jurídica. Es oportuno mencionar el criterio del catedrático e investigador peruano Millay Mendoza Escalante, quien sobre esa situación sostiene que los derechos fundamentales constituyen derecho vigente y por ello implican mandatos, prohibiciones o permisiones entre los sujetos de relaciones jurídicas privadas. Ellos representan un componente esencial del orden público del ordenamiento. La forma en que se despliega este efecto normativo es directa en la medida en que el derecho fundamental constituye norma de conducta de los particulares. Se trata aquí de la aplicación de la norma de derecho fundamental, situación que debe ser distinguida de la función interpretativa e integrativa de esos derechos. En la función interpretativa, los derechos fundamentales imponen interpretar la norma privada y, en general, cualquier infraconstitucional de conformidad con aquellos. En la función integrativa se desempeñan más bien como normas de clausura. Adicionalmente, comenta que la resolución de los conflictos entre derechos fundamentales comporta un modelo complejo que comprende subsunción y aplicación del principio de proporcionalidad y plantea que es probable la elaboración paulatina de una dogmática de derechos fundamentales del derecho privado que halle el difícil punto de equilibrio en la colisión entre derechos fundamentales en general y derechos fundamentales y autonomía privada en particular. La afirmación de la fuerza normativa de los derechos fundamentales, su función de integración y su irradiación en el ordenamiento privado depende en buena medida de ello. Las anteriores reflexiones permiten inferir
que en la aludida problemática subyace uno de los factores que con mayor frecuencia puede estar afectando la seguridad jurídica, especialmente por la carencia de reglas que permitan solucionar de manera uniforme las controversias en las que es necesario aplicar los derechos fundamentales en la órbita del derecho privado. El catedrático español de la Universidad de Deusto, Ricardo de Ángel Yagüez, a reflexionar acerca de la incidencia de la Constitución en el derecho privado, considera que los dos importantes institutos jurídicos que pueden verse afectados en el orden constitucional en el plano patrimonial son la autonomía privada y la responsabilidad. Y al respecto comenta, comillas, es evidente el riesgo que corre la certeza del derecho cuando se justifica o ampara una solución jurídica en la legalidad constitucional sin el filtro del desarrollo legislativo de esa legalidad. Por otro lado, no es menos claro que cuanto mayor sea la generalidad en la descripción del supuesto de hecho de una norma jurídica, también corre mayor peligro la seguridad jurídica. Cierra comillas. En procura de hacerle frente a la problemática en cuestión, se estima que los jueces deben ocuparse de los asuntos constitucionales dentro del proceso, a fin de impedir que el examen de los aspectos constitucionales se realicen al margen de la actuación procesal, toda vez que ésta representa la máxima garantía para la tutela de los derechos fundamentales. Además, porque en el evento de dar lugar a la separación en el estudio de aspectos ligados a la controversia, se afecta gravemente el sentido de especialidad, disquiciando la competencia del juez, al igual que le resta autonomía a la decisión judicial. Adicionalmente, resulta pertinente comentar que la pérdida de perspectiva en cuanto a los alcances de la normatividad superior puede, sobre pretexto de amparar derechos fundamentales, conllevar inseguridad jurídica al derribar claras instituciones de común conocimiento dentro del tráfico comercial. Aspiro que las ideas esbozadas contribuyan o representen un aporte en la identificación de los elementos que protegen o robustecen la institución atinente a la seguridad jurídica y también de los factores que la afectan o debilitan en el ámbito de la actividad judicial de manera preponderante en la especialidad civil de la jurisdicción ordinaria. Muchas gracias. Muchas gracias a la ponente y a continuación va a tomar la palabra Francisco Laporta San Miguel, que es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, de la que ha sido vicerrector y director del Departamento de Filosofía del Derecho. Fue miembro del Comité Ejecutivo de la International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy y del Tampere Club, además de patrono de la Fundación Francisco Giner de los Ríos de la Institución Libre de Enseñanza. Ha sido director del Centro de Estudios Constitucionales, actualmente Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Complutense. También ha sido profesor visitante en universidades de Gran Bretaña, Estados Unidos y México. Ha impartido docencia y cursos de doctorado en varias universidades españolas y latinoamericanas. Forma parte del Consejo Editor de la revista Doxa, Cuadernos de Filosofía del Derecho, y de los consejos de dirección de otras prestigiosas publicaciones científicas. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. No se le olvide recordarme la hora cuando llegue su momento, porque propendo a pasarme del tiempo. Y muchas gracias a ustedes, son para mí una audiencia privilegiada para mí, porque me dan ocasión de presentarles, darles noticia de una investigación o del núcleo o de una parte de una investigación que llevo realizando hace más de 2 años y que seguramente ha sido la razón o el motivo por el cual el profesor Ferrer me ha invitado gentilmente a participar en este congreso. Y la investigación en marcha tiene como origen un pequeño enigma, o una pequeña contradicción, o una pequeña paradoja que sucede en la región latinoamericana y no parece suceder en ningún otro sitio del mundo.
El enigma es el siguiente. Vamos muy bien en resultados económicos, en crecimiento económico. El PIB crece a unas cifras envidiables en este momento. Estamos muy bien en preferencias por la democracia como sistema político mejor que los demás. Todas las encuestas, todas las indagaciones demoscópicas que se hacen al respecto dan en torno al 60-65% de preferencias de la población latinoamericana por el régimen democrático de gobierno como el mejor de los regímenes. Y sin embargo, y esta es la paradoja, el enigma, la incógnita que me propongo estudiar yo en esta investigación, estamos muy mal en lo que se refiere al Estado de Derecho, al rule of law, al imperio de la ley. Y cuando digo que estamos mal, siempre lo digo porque toda la investigación gira en torno a este principio, partiendo de las preferencias de la propia población de América Latina. Todas las indagaciones, Latinobarómetro, CEPAL, Naciones Unidas, Banco Mundial, etcétera, etcétera, ponen de manifiesto esta especie de enigma o pequeña contradicción. Todos, no les voy a cansar con cifras, todos los datos, todas estas investigaciones ponen de manifiesto que la población latinoamericana no cree en la vigencia de la ley. Mi estudio se llama Vigencia y aplicación del derecho y proviene, como digo, de esta pequeña contradicción, paradoja o incógnita. La población latinoamericana, según los datos de confianza que se le preguntan, siempre da los mismos resultados. El promedio de confianza entre los años 1996 y 1910 respecto a los gobiernos es del 37%, de la policía el 35%, de la administración pública el 31% y del Poder Judicial el 31%. La percepción ciudadana del cumplimiento de la ley es en promedio en América Latina de 31 puntos sobre 100. Podría interpretarse esto como que solo 3 de cada 10 encuestados creen que se cumple la ley en su país. Y sobre esta incógnita es sobre lo que, digamos, versa mi investigación, cuyos marco general, cuyo esqueleto fundamental quisiera transmitirles aquí. Y se basa en 3 principios generales. El primero, que es un principio de pura precaución, es que tenemos que pensar en una región inmensa, extraordinariamente heterogénea, que no admite grandes generalizaciones. Las generalizaciones que voy a hacer aquí deben ser tomadas con granum salis, con mucha prudencia, porque son generalizaciones que yo mismo hago con toda prudencia. En segundo lugar, un principio que quizá no sea tan aceptado por todos, y es el principio de que no existe una idiosincrasia latinoamericana en relación con el Estado de Derecho. Es decir, que no hay ninguna especie de rasgo étnico que posibilite o imposibilite a esta ni a ninguna otra región del mundo acercarse o alejarse del Estado de Derecho. No hay, digamos, taras étnicas, destinos fatales que nos alejen del Estado de Derecho y del cumplimiento de la ley. Como a veces, luego mencionaré algunas, como a veces se ha pretendido. Y en tercer lugar, hay que tener en cuenta que las cosas se complican todavía más porque ha habido en los últimos 50 o 60 años una explosión demográfica en la región enorme. Ha habido un crecimiento enorme de 200 millones de habitantes, se ha pasado a 600 millones de almas en poco menos de 50 o 60 años,
y además ha sido un crecimiento que golpea sobre todo al ámbito urbano. La urbanización de la población ha sido intensísima. Se calcula que por el año 2025, de 2025 al 2050, en torno al 85-90% de la población latinoamericana será una población que vive en grandes megalópolis, en grandes conurbaciones, con lo que ello supone, este no es un dato, digamos, a no tener en cuenta, con lo que ello supone de contracción de las interacciones humanas y de desafío a la regulación jurídica. En estos medios ambientes se produce mucha más dificultad para regular jurídicamente los intercambios humanos y mucha más dificultad, si no imposibilidad, según algunos autores, para someter la conducta de los ciudadanos a normas jurídicas. De acuerdo con ese marco, he desarrollado, de conformidad con los datos que iba recibiendo de las indagaciones demoscópicas, 4 grandes temas, 3 o 4 grandes temas que retratan de algún modo la situación con la que se tiene que ver la vigencia del derecho positivo, no estoy hablando de ninguna entelequia de derecho, la vigencia del derecho formalmente válido y la aplicación de ese derecho. El primero de estos grandes temas es la realidad de un Estado ausente y de la existencia de grandes espacios sociales sobre los que solo pende un derecho formalmente vigente que no es un derecho eficaz. No necesito recordarles a ustedes este tipo de realidad. No necesariamente es una realidad que se dé solo en América Latina. En todos los países existen estos espacios. Pero cuando estos espacios superan un cierto umbral, se pone en juego realmente todo el mecanismo de la seguridad jurídica y todo el mecanismo del derecho mismo. He estudiado la impunidad jurídica de los cárteles, he estudiado la existencia de territorios dominados por guerrillas y fuerzas paramilitares informales y estoy estudiando en este momento lo que sucede en los barrios que son inaccesibles al orden jurídico vigente, que son incluso inaccesibles a los agentes del orden. Nos encontramos aquí, como todos ustedes que son profesionales del derecho pueden suponer, nos encontramos aquí con una especie de excepción a la presencia misma del Estado como aparato de monopolio de la fuerza legítima. Es decir, nos encontramos con una inexistencia de derecho. Y entonces el corolario que se puede deducir, se puede inferir de esta situación, es un corolario que a mí me parece claro. Me parece claro formularlo, me parece mucho más difícil llevarlo a la práctica. El corolario, el principio es que es imperativo recuperar la vigencia del derecho positivo en esos territorios donde el Estado está ausente, donde hay inaccesibilidad a las normas jurídicas. Naturalmente, esto no quiere decir que se puede hacer de cualquier manera, pero tampoco quiere decir que no vaya a haber daños, como se suele decir, colaterales al hacerlo. Pero me parece que el principio que inspira a todos los líderes que quieren poner fin a este tipo de espacios de Estado ausente, me parece que es un principio fundamental. Antes incluso que hablar de seguridad jurídica, hay que hablar de derecho mismo, y el derecho mismo es, de algún modo, la administración de la coacción en régimen de monopolio en el ámbito de un territorio. El segundo gran tema que surge inmediatamente de todas las indagaciones demoscópicas es el de la ignorancia de las normas jurídicas precisamente por los encargados de su vigencia y aplicación. Aquí la percepción estadística también es unánime y clara. La mayoría de los encuestados
piensa que quienes menos cumplen las leyes son, además de los ricos, entre comillas, los políticos, los funcionarios públicos y las autoridades. Y esto se produce, además, en todos los niveles de la estructura de la autoridad jurídica en los países en los que se produce. Yo sigo insistiendo una vez más que estas generalizaciones hay que tomarlas con una gran precaución. Se produce desde el grado más alto de la autoridad jurídica, las presidencias de la nación, en las que se detecta una tendencia al forcejeo por crear un presidencialismo abusivo, que ha sido llamado desde hace mucho tiempo por los teóricos de la política pretorianismo de masas o cesarismo representativo, y una especie de tentación de asumir de una manera inconstitucional, por lo menos desde el punto de vista formal, unos poderes para las presidencias que no están de acuerdo con la estructura misma del régimen presidencial, tal y como está diseñado en las constituciones e incluso tal y como está diseñado en la teoría política. Y esto pasa lo mismo en el nivel del legislativo, en el nivel del judicial, y pasa especialmente en el plano que está más estudiado de la función pública y, sobre todo, de los aparatos de policía. La corrupción, sobre la que les hablará mañana uno de los máximos especialistas, el profesor Malem, la corrupción tiene estadísticamente datos demoledores en la región. Y es un tipo especial de corrupción la que, de algún modo, erosiona de una manera capital la idea de autoridad jurídica y la idea de vigencia del derecho. Es la corrupción que se basa en la petición de recompensas, en la existencia de sobornos, para que las autoridades, funcionarios públicos, cuerpos de policía, etcétera, cumplan su obligación. Una obligación que deberían cumplir sin necesidad de ningún tipo de incentivo. Sin embargo, en muchas áreas de la región está viéndose sometida a este tipo de incentivaciones ilegales. El ejemplo más clamoroso, que está estudiado hasta la saciedad, pero no es fácil de corregir, es el de los comportamientos de los cuerpos de policía. En general, lo que se advierte no es nada nuevo ni que tenga una particular característica de la región. Lo que se advierte es cierta extensión o la percepción que tienen los ciudadanos de la extensión de lo que se ha llamado el particularismo en una de sus acepciones, que es la apropiación privada de los cargos públicos para la obtención de recursos privados. En tercer lugar, doy, rasgos, en grandes brochazos, por así decirlo. En tercer lugar, existe en la región, de una manera especial, pero tampoco idiosincrásica, también existe esa percepción en España y en Italia, por ejemplo, la percepción de que existe una cierta cultura entre la ciudadanía, una cierta cultura del incumplimiento de las leyes vigentes. Es lo que alguien ha llamado, a mi modo de ver, con injusticia, el folclore del incumplimiento. El incumplimiento de normas jurídicas se transforma en una especie de tradición folclórica, yo creo que más bien por los escritores que hablan de ello que por los ciudadanos que lo practican. Y para asegurar o explicar ese tipo de cultura del incumplimiento de las reglas, se dan algunas argumentaciones que vale la pena mencionar. En primer lugar, se menciona siempre la argumentación histórica, que se remite a la herencia española de la época colonial, en la cual nosotros, los españoles, o ellos, los españoles, porque yo no tengo nada que ver con aquellos,
hemos transmitido una especie de simiente de cultura del incumplimiento. Esta explicación, que no se sabe muy bien si es explicación o si es justificación, y en ese mundo se mueve, este argumento tiene dos problemas graves. El primero es que la historia no justifica absolutamente nada, porque una práctica se haya repetido 1000 veces en la historia, eso no la hace una buena práctica desde el punto de vista moral. Y en segundo lugar, y es más importante me parece esto, es que invita a los que hablan de ello a realizar una suerte de traslación de la responsabilidad. En realidad, lo que se dice es que nosotros, los de ahora, no tenemos la culpa de tener en los genes esa herencia antigua. Y esto me parece una especie de espectro que hay que quitar de aquí, de allí, de todos los lados. En realidad, los responsables de que la vigencia de las leyes sea mayor o menor siempre son los ciudadanos que hay en una sociedad. En segundo lugar, se habla de una cultura especial respecto de las normas y de esa actitud hacia ellas. Y se menciona muchas veces la influencia indudable que tiene en la región, igual que la ha tenido aquí, de la cultura de la confesión católica, de la Iglesia católica, que siempre ha propendido a minusvalorar la vinculatoriedad de las leyes civiles en aras de unas leyes superiores, y ha pensado que la administración de las leyes importantes, aquello que es mala in se, era una cosa más de la Iglesia, y lo que decían los poderes públicos era solo mala quia prohibita, y por tanto no tenía mucho interés ni mucha maldad, por decirlo así, desde el punto de vista de eso. Yo creo que ha habido, sin duda alguna, una influencia perniciosa de la cultura católica en el establecimiento de la vigencia de las normas jurídicas. Por no mencionar que en demasiadas ocasiones han acompañado aquí y allá a tiranos y asesinos en masa debajo de palio. Y eso me parece que es una cultura que debemos también erradicar. En tercer lugar, se dice que desde el punto de vista sociológico existe una tendencia fuerte a la anomía o anomia, es decir, al choque de normas que muchas veces producen que el resultado sea la inexistencia normativa. En todos los ámbitos de todos los países, pero especialmente en el ámbito ese de vacío de poder jurídico, de poder del Estado, existe una especie de antagonismo que tienen los ciudadanos entre las normas de su grupo de referencia cercano, las normas sociales y las normas del Estado, de forma tal que se les invita siempre a tomar una decisión entre seguir las normas sociales de su grupo de referencia inmediato, con lo cual, digamos, conviven y se identifican en un cierto ámbito, y ello supone muchas veces el abandono de las normas jurídicas. Y decidir seguir las normas jurídicas les enajena de sus círculos sociales más cercanos. Y por último, la que a mí me parece, digamos, más relevante y de más potencia explicativa está la explicación económica. La existencia de una gran pobreza y exclusión social determina al menos estos efectos. En primer lugar, la ignorancia real de las normas. Segmentos importantes de las sociedades latinoamericanas simplemente ignoran las normas, no tienen ningún tipo de vehículo mediador que les digan, que les informen qué normas jurídicas están en vigor. En segundo lugar, una importantísima escisión entre los derechos reconocidos en las leyes en vigor
y los derechos aplicados en la realidad cotidiana. Y en tercer lugar, como consecuencia de esto, la destrucción de los puentes de la cooperación social ante la contemplación de una realidad sociológica en la que las élites se hurtan de las normas jurídicas y las masas, sin embargo, no tienen acceso a la protección de las normas jurídicas. Esta especie de incumplimiento de las normas se ejemplifica casi siempre. Hay 4 o 5 libros importantes al respecto. Carlos Nino inaugura un poco el estilo, el tipo de estudio con un libro inolvidable, En un país al margen de la ley. Carlos Nino y estos estudiosos ejemplifican este tipo de ignorancia de las normas con los ejemplos del tránsito rodado en las grandes ciudades latinoamericanas, que, como todos ustedes han experimentado, todos hemos experimentado en la propia piel, no es precisamente un modelo de regulación jurídica de ninguna clase. Pero a mí me parece que, con todo y eso, no es el ejemplo más feliz que se puede poner de las consecuencias gravísimas que tiene este tipo de actitud en relación con el incumplimiento de las normas. Hay dos extremos en los que este incumplimiento de las normas es muy definitorio. Uno es la violencia privada y otro la evasión fiscal. Solo si pensamos que el Estado se define básicamente y tradicionalmente por organizar la violencia y tomar impuestos, sabemos lo que significa que haya un estado de cosas de acuerdo con la cual los ciudadanos practiquen la violencia privada y evadan los impuestos. Y para justificar esa mentalidad incumplidora se habla de un argumento estratégico y un argumento moral. El argumento estratégico, que tiene su razón de ser, se basa un poco en la situación de dilema del prisionero que se le presenta a cualquier ciudadano en un país como este, también en Italia o en España en algunas ocasiones. Todos los demás se hurtan a las normas. Si yo soy el único que las cumplo, soy un perdedor por definición en la sociedad. Si yo soy el único que pago los impuestos, no se alcanzan los bienes públicos que se derivan del pago generalizado de impuestos y yo me perjudico, mientras que todos los demás no se perjudican o se benefician. Y el argumento moral consiste, y este es un argumento que proviene mucho de esa especie de tradición justnaturalista, propiciada de un cierto tipo, propiciada por la Iglesia Católica, es que las normas, si no son legítimas, si no son inmorales, las normas jurídicas no deben ser cumplidas. Esto plantea dos problemas, tanto el argumento estratégico como el argumento moral plantea dos problemas, porque no son dos argumentos que puedan despreciarse así como así, pero están ahí. Están ahí como dos obstáculos argumentales a una realidad que en muchos sentidos puede ser muy deficitaria para los países en que se encuentra. Y por último, o penúltimo, porque después voy a hablar un minuto de algo que siempre repito, creo que esto, se ha dicho esta mañana varias veces, se ha dicho ahora también, creo que esto supone un desafío institucional de primer orden para ese tipo de sociedades. Es decir, que si empezamos a pensar en modificar la economía para que vayan las cosas bien como van, o en modificar la política para que siga habiendo más o menos estables, más o menos delegativas, más o menos débiles, más o menos frágiles sistemas democráticos, si hacemos eso solo, me parece que estamos perdiendo el pie. En realidad, es fundamental el desafío institucional que nos plantea. Yo creo que es mucho más importante ocuparse
de reformar las instituciones cotidianas del Estado de Derecho de todos los días, es mucho más fundamental que ocuparse, digamos, de grandes empresas políticas o de grandes teorías económicas. Porque hemos pasado ya, afortunadamente, el momento más injusto y más manipulativo que pudo tener la región, que fue la aplicación indiscriminada y estúpida de los corolarios del consenso de Washington a las sociedades latinoamericanas. Eso de que el Estado era el problema y no la solución, eso de que había que prescindir de todas las agencias públicas o de la mayoría de las agencias públicas, porque si no la economía no despegaría nunca, lo que decía Friedman como los 3 grandes consejos que él daría a todo el mundo: privatizar, privatizar y privatizar. Eso, afortunadamente, ha desaparecido ya. Hasta el propio Friedman, el príncipe de los economistas neoliberales, hasta el propio Friedman, contemplando lo que ha sucedido en la Unión Soviética, decía: antes decía eso, pero ahora me he dado cuenta de que seguramente es más importante el rule of law, es más importante el Estado de Derecho, el imperio de la ley, para hacer un tipo de sociedad que pueda servir de sustento a un desarrollo sostenido y a una estabilidad política clara. Y por último, yo no sé si he pasado el tiempo, y por último, gracias en todo caso por su generosidad, señor presidente, y por último quiero hacer esa advertencia sobre un tema que ahora les digo, porque digamos que he visto, también en España, pero he visto sobre todo en América Latina, una especie de fervor colectivo hacia las nuevas constituciones. Yo advierto contra el espejismo constitucional. Que los derechos aparezcan en la Constitución, pero luego no se apliquen, no es la solución. Tenemos, efectivamente, que tener una Constitución importante, quizá no tan prolija como las que tenemos que tener organismos de control de la Constitución, pero todo eso, lo he dicho alguna vez, y perdonen si alguno se siente ofendido, también lo he dicho en relación con España, todo eso es un sombrero que se pone encima de un sujeto inexistente. Y ese sujeto inexistente es el orden jurídico normal y corriente. Ese que nos acompaña cuando salimos de casa, cuando nos sentamos a almorzar o vamos a un supermercado a comprar. Ese es el orden jurídico que puede hacer de una sociedad libre, una sociedad próspera y una sociedad con democracia estable. Proyectar en la Constitución nuestros deseos está muy bien, pero si debajo de la Constitución no hay nada de eso, entonces la Constitución, antes o después, se transformará en una regla de papel. Muchas gracias.